Continuamos con ustedes en este su noticiario y en esta tarde me acompaña Fernando Lario Sánchez. Ya lo conoce usted, él es candidato a diputado federal por el 5º distrito con cabecera en Tula y hoy nos viene a platicar acerca de dos temas muy interesantes, candidato. ¿Cómo está? Gracias, Magda, como siempre un placer saludarte y a la audiencia aún más. Pues estaba platicando antes de esta entrevista acerca de dos temas muy importantes. El primero, la contaminación en esta región. ¿Cómo se abordará, si es que usted llega a ser diputado federal en tribuna, cómo se abordará este tema? Es un tema complejo, porque la contaminación ambiental tiene tres paradigmas. Por un lado está la contaminación del agua, está la contaminación del aire y la contaminación del suelo. Y por lo que hace a los dos últimos, al aire y al suelo, la zona es una de las regiones más contaminadas del mundo. Hace escasamente 2 años tuvimos el problema de la explosión de ATC. Y esta cuestión es preocupante por una situación. Quiero ejemplificarlo con el asunto de Gesebo, Italia. En 1976 sucede algo parecido, una explosión de una planta de agroquímicos. Y hoy en día todavía se están haciendo estudios en esta provincia italiana. Se está midiendo la emisión de dioxinas. Las dioxinas no es otra cosa más que un tetradiclorobenceno que está compuesto de carbono, hidrógeno y nitrógeno y es un contaminante muy potente para la salud humana. Pero lo interesante de ello es que el Parlamento italiano aplicó medidas de remediación, es decir, darle una vigilancia muy estricta a cómo se están comportando las dioxinas y en este momento todavía lo están midiendo. ¿Qué quiero decir con esto? México suscribió el 23 de mayo del 2001 el Tratado de Estocolmo y lo ratificó el 10 de febrero del 2003 por el Senado, donde se comprometió, literalmente se comprometió el Estado mexicano a darle un seguimiento a la contaminación por dioxinas. Situación que no se da, no hay cumplimiento por parte del Estado mexicano. Solamente los países europeos, Canadá, Estados Unidos son los que tienen capacidad de medir dioxinas. ¿Qué quiero decir con esto? La explosión de ATC, el haber dado combustión a productos químicos como el paraquat, que es un herbicida de los más potentes, en este caso que se utiliza para el campo, al momento de ser combustionado generó dioxinas. Y entonces la Secretaría de Salud del Estado dijo, no hay problema porque ahí andan las abejitas y si no se han muerto las abejas no nos pasa nada. No, las dioxinas tienen un efecto retardado que son de 7 a 12 años. Y entonces en México no hemos sido capaces de atender el problema de Anaversa, en Veracruz, en Jalapa, y tampoco hemos sido capaces de atender este asunto. Te decía, en el caso de Italia, aún se le sigue dando seguimiento, y es una población muy cercana, parecida a la de nosotros, 37,000, 40,000 habitantes en ese tiempo. Hoy se siguen viendo estragos de esa explosión. Y entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que si no obligamos al Estado mexicano, si no nos obligamos nosotros mismos, vamos a tener un problema. Primero, que la contaminación del suelo a través del uso de estos herbicidas, el no control de estos herbicidas, está envenenando el suelo, lo está haciendo menos productivo. Pero adicionalmente tenemos el problema de las aguas negras, que también es un aditivo más del envenenamiento al suelo. Luego entonces los productos que estamos consumiendo, tanto cárnicos como vegetales, en su gran mayoría traen ya un porcentaje de envenenamiento. Aunado a la situación de la explosión, el envenenamiento del aire, eso hace que estamos en una de las zonas más contaminadas de la región, sin contar todos los metales pesados que emite la refinería. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, soy defensor
del derecho humano de un acceso a un medio ambiente sano, digno. Y la única manera de hacer cumplir al Estado es llevarlo a los tribunales, es decir, promover una acción colectiva para hacer responsable al Estado de cumplir los tratados internacionales. Pero para llevarlo en una acción colectiva, tengo que constituir primero un comité de peritos internacionales que en efecto demuestren los resultados, pero sobre todo los efectos de contaminación en los seres humanos en la región. De lo contrario, se pensará que solamente es una cuestión pasajera, y no lo es. Entonces, uno de los compromisos es ese, indistintamente de que el 7 de junio el electorado decida votar por nosotros, aún como abogado que soy, una de mis metas es lograrme vincular con los organismos internacionales de defensa del medio ambiente, lograr constituir el comité científico y demostrar la existencia de las dioxinas, producto de esta explosión y producto de la emisión de contaminantes en la región. Tenemos que responsabilizar al Estado y tenemos que responsabilizar a las empresas de que tienen que utilizar tecnología verde. No se trata de ir contra las empresas, se trata nada más de que cumplan las disposiciones de medio ambiente, pero sobre todo que el Estado mexicano cumpla las disposiciones contraídas en los protocolos internacionales. Hay otro tema muy importante que va aunado a esto del medio ambiente, que es precisamente el agua, la escasez de agua, que es un problema ya latente, lo está viviendo varios municipios en este momento. ¿De qué manera se podría ayudar desde el Congreso de la Unión a estos municipios? Primero, evitando la privatización. La iniciativa que ya está en comisiones, en discusión de la Cámara Baja, la propuesta subida por el PRI, por el PAN, que no es otra cosa más que privatizar el uso doméstico. Posteriormente, cuando se echa a andar la tratadora de aguas del Valle del Mezquital, implica también la privatización del servicio de aguas de riego, aguas grises. Pero antes de eso, quisiera tocar un punto muy rápido. Si vemos la cantidad de agua dulce que hay en el planeta, estamos hablando de 2.5%. De ese 2.5% del total del agua que hay en el planeta, el 1.71 está en los cascos polares, el 0.7 está en el subsuelo, que es el agua de difícil extracción, y solamente el 0.007 es la que podemos y tenemos acceso. En términos, si lo pudiéramos ejemplificar, ¿cómo sería? Un balón de baloncesto, una pelota de ping-pong y un granito de lenteja. Eso sería la cantidad de agua que tenemos disponible. ¿Qué implica esta cuestión? Implica fortalecer primero a los organismos descentralizados, municipales, estatales, para que operen de manera más eficiente. Racionalizar, elevar una cultura del agua, pero además fortalecer las estructuras tecnológicas para eficientar el uso del agua. Y lo tenemos que fortalecer, tenemos que dotar de mayores instrumentos jurídicos, pero también de infraestructura a los organismos descentralizados. La privatización del agua implica eso, implica que como seres humanos se nos violente el derecho del acceso al mínimo vital. Es decir, como ser humano, como ser viviente, es obligación del Estado garantizarme el mínimo vital, según lo establece el cuarto constitucional. Entonces, si vemos la cantidad de agua que tenemos, comparado con lo que pudiera darse aquí esta reforma, consolidarse en la nueva legislatura, la privatización, nos va a traer problemas serios. Primero, porque entonces cualquier particular va a poder hacer las funciones de los organismos descentralizados. Y además el costo del agua sería muy por encima de lo que hoy tenemos. Es cierto que tenemos que implicar una cultura del agua, de racionalización y de pago, que vemos en muchas comunidades la falta de cumplimiento de obligaciones por el suministro de agua. Nosotros hemos sido muy claros y hemos a veces diferenciado. El agua no se vende, el agua no la pagamos, lo único que pagamos es el derecho de suministro y el derecho de descarga a los drenajes. Hoy, con esta iniciativa, implicará pagar los derechos de suministro
es decir, el mantenimiento de las líneas de conducción y además pagar el volumen de forma adicional. Entonces tenemos que dar una batalla muy clara desde el Congreso, pero lo tenemos que dar de manera contundente y fortaleciendo a estos organismos operadores. Con el agua gris es exactamente lo mismo. Si no hay agua gris para los riegos, que es lo que fortalece esta región, vamos a tener serios problemas, ya no solo de falta de energía para bombear por los altos costos, sino además el diésel carísimo, hoy se incrementa el agua. Entonces tenemos que ir a hacer una defensa al Congreso. ¿Qué sigue en su campaña, candidato? Nos ha venido diciendo durante estos días que ya ha abarcado gran parte del territorio de este 5º distrito, pero ¿qué le falta? ¿Qué nos falta? Nos falta profundizar más en todo el distrito, vamos a llegar a todo el distrito. Hoy estamos prácticamente al 50% del territorio de los electores con mucha respuesta. Digo respuesta porque es grato encontrar en la calle y decir, oiga, yo quiero participar con usted, yo quiero ser representante casilla, ¿cómo lo ayudo? Oiga, regáleme esto. Entonces, estamos teniendo una respuesta muy favorable, pero la estamos teniendo en función de propuesta y la vamos a seguir haciendo en función de propuesta. Yo siempre he dicho, yo no soy de los candidatos que centre su campaña en el odio, en el rencor o en la descalificación. Nosotros somos de propuesta clara y contundente, es decir, viable, no propuestas campañeras. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Fernando Larios Sánchez, candidato al 5º Distrito Electoral con cabecera en Tula de Allende para diputado federal.